Gracias, Jorge, por la presentación, por la invitación. A José Antonio, muchas gracias por invitarnos a este evento que ya para mí se ha vuelto recurrente. Muy agradecido con AEBE por esta invitación. Vengo con todo el cariño y el entusiasmo por el colegaje que ya además tenemos. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en el Magdalena y La Guajira y pues en Colombia en general desde que tenemos la presencia del Fusarium raza 4 tropical. Entonces, primero, pues para nosotros, quiero hacer un pequeño resumen de lo importante que es el banano a nivel de Magdalena, Guajira y en general pues para Colombia. Este es un sector supremamente importante, es el tercer renglón de productos agrícolas de exportación y a nosotros pues en Magdalena nos representa cerca del 47% del PIB agrícola y en La Guajira también es un porcentaje muy alto de lo que representa este sector productivo para la economía. Nosotros, como ya lo dije, tenemos en Colombia 4 regiones productivas. En la costa norte de Colombia está el Magdalena, La Guajira de Cesar y el Urabá antioqueño. Ahí se compone el 100% del banano de exportación a nivel nacional. Nosotros en la costa caribe, que es lo que llamamos Magdalena, Cesar y La Guajira, de ahí sale cerca del 40% del banano que se exporta a nivel nacional. Nosotros el año pasado en Colombia exportamos cerca de 109 millones de cajas de banano con diferentes destinos. Esa torta nacional nos lleva a que más o menos un 85% se va al Reino Unido y a la Unión Europea y el restante 15% se va a los Estados Unidos. En el caso de la costa norte de Colombia, ya la torta es un poco diferente. Para nosotros el mercado de los Estados Unidos es supremamente importante, tiene el 30% de nuestras exportaciones, seguido de Reino Unido y los demás países de la Unión Europea. Asimismo, en la costa norte generamos más de 19.000 empleos, tenemos unos empleos indirectos también bien importantes, más de 48.000, y tenemos 451 unidades productivas que viene siendo lo que es el pequeño productor. Si esto lo llevamos a nivel nacional, el sector bananero representa más de 52.000 empleos a nivel nacional. Nosotros tenemos la presencia del hongo desde el 2019. Esto claramente hace un riesgo para la seguridad alimentaria del país, entendiendo que esto se puede traspasar a plátano, generar problemas en nuestra economía, en la generación de empleo y pues todo lo que esto puede traer a nuestro sector. Como lo dije, en el 2019 logramos detectar el primer caso de Fusarium. Estos predios están hoy en cuarentena y vigilados por el ICA. Es una enfermedad regulada por la entidad, en la ONPF colombiana, que es el ICA. Nosotros hoy, a nivel nacional, a nivel Magdalena y Guajira, tenemos 20 predios con la presencia del Fusarium, 11 de ellos en La Guajira, es decir, La Guajira hoy en todas las fincas donde hay producción bananera de exportación hay Fusarium y en 9 predios en Magdalena. Hasta ahora los predios afectados con Fusarium solo son predios de banano de exportación, no ha afectado a pequeños productores, la enfermedad no ha llegado a otros cultivos de plátano. Logramos, y yo creo que eso fue algo que contamos con algo de suerte, y es que el Fusarium a las primeras fincas que llegaron fueron fincas grandes que lograron hacer unos procesos de bioseguridad y contención bastante positivos, y ahorita de pronto algo de eso les voy a comentar. Creo que de las primeras acciones que tomamos en todo este tema del Fusarium, y creo que eso nosotros hemos logrado a lo largo de esta travesía de lidiar con el Fusarium, primero fue la sinergia que logramos hacer con el sector público, y lo primero y más importante que tuvimos fue ese puesto de mando unificado que en su momento el presidente de la República delegó en el ministro de Agricultura y donde estábamos sentados los gremios Augura, Bama,
donde estaba sentado la Agencia de Desarrollo Rural, donde estaban sentados Policía, Ejército, donde estaban sentados Agrosavia e ICA, donde estaba sentado el sector productivo en los productores, las fincas con la enfermedad, y a partir de ahí logramos empezar a hacer una cantidad de estrategias, de generar compromisos, incluso hacerle seguimiento a todo esto. De todas esas puestos de mando unificados donde coordinamos acciones, tuvimos una iniciativa que hoy es ley de la República, y hoy el Fusarium es una enfermedad catalogada como de interés nacional y es ley de la República. Está en un proceso de norma, de ser reglamentado, y esperamos pues que esto nos blinde más adelante para que las acciones, independientemente de quién sea el gobierno de turno, puedan tener continuidad. Ahí estamos en el Congreso de la República dándole el inicio a esta ley, a esta iniciativa, y con el doctor Emerson tuvimos muchas reuniones en el Congreso para que esto saliera adelante, y esto en conjunto y en equipo se logró. Desde el gremio hemos estado haciendo muchas acciones para prevenir y contener este hongo, y en algunas de estas pues vienen dadas por estrategias de cooperación público-privada, que ha sido todo este tema con el gobierno. Fue una gran alianza desde el principio. Gestión de convenios para lograr sinergias en los recursos escasos que se tienen. Jornadas de capacitación con expertos a nivel nacional. Yo creo que esto fue de las primeras acciones que hicimos. Difusión del riesgo de la dispersión del hongo en medios de comunicación, y estrategias gremiales por medio de las comercializadoras para que la información bajara y las exigencias de las diferentes normativas que se lanzaron a nivel nacional las aplicaran los productores. Entonces, de todos estos convenios, nosotros hasta el 2024 hicimos cerca de 5 convenios donde teníamos objetivos claramente definidos: bioseguridad, vigilancia, monitoreo, comunicación de riesgo, análisis y diagnóstico de muestras, sensibilización de comunidades. Para el caso mío de Asbama, nosotros invertimos cerca de $2.700.000, de los cuales el gremio aportó $839.000 en recursos. Con esto se beneficiaron más que todo pequeños productores. Con estos convenios, como lo dije ahorita, llegamos a cerca de 400 pequeños productores, en su gran mayoría de menos de 3 hectáreas. También logramos impactar a ese pequeño productor, y creo que eso es una de las acciones que hicimos, fue llegarle al pequeño productor que no estaba ni en cooperativa ni en comercializadora, sino ese pequeño productor que estaba, digamos, para venta de comercio local y que no está en la gremialidad, que no está en ninguna cooperativa, y a esos los atendimos. Como parte de la vigilancia que hicimos, durante todos estos 4 años vigilábamos el hectariaje en el Magdalena, la Guajira y el Cesar. Se tomaban muestras. Esta detección temprana es muy importante. Nosotros tomábamos muestras aleatorias, y cuando los ingenieros que visitaban campo encontraban plantas con sintomatología, se reportaba a la autoridad, que es el ICA, y el ICA iba, tomaba muestras para ser posteriormente analizadas. Fueron más de 3.200 muestras. En todos estos programas entregamos desde el principio 360 hidrolavadoras. De esas 360, más de 250 fueron a los pequeños productores para que ellos pudieran hacer su proceso de desinfección. Bombas de espalda, entregamos más de 31.000 pares de botas, 116.000 litros de amonio cuaternario. Dimos rollos para que cercaran las fincas, rollos de alambre de púa y las grapas con lo que lo hacían. Entregamos kit de pediluvios para el amonio y para el agua. Entregamos las tirillas que deben medir la concentración de este amonio. Entregamos más de 3.850 overoles para las visitas de personal ajeno a la operación normal en las fincas. Entregamos 8.700 kilos de biológico, 1.350 bultos de fertilizantes de 50 kilos, 1.800
bultos de materia orgánica, todo esto pues para generar una conciencia de que la salud del suelo debe ser importante y que a partir de ahí arranca también un proceso de mitigación del tema de prevención del fusarium. En estos convenios también uno de los grandes logros y de los temas, digamos, que gestionamos con recursos del gremio fue la instalación del primer laboratorio de diagnóstico fitosanitario en el municipio de Zona Bananera, algo totalmente nuevo, no lo teníamos. A raíz de esta emergencia dedicamos recursos, construimos el laboratorio y lo entregamos al ICA para que el ICA lo administre y sea la entidad pues, que haga todo el tema de procesamiento y monitoreo de las muestras. Este laboratorio, pues a lo largo del año de los convenios se analizaron más de 3.000 muestras, como ya lo hice, y hoy este laboratorio no solamente le sirve al sector bananero, sino también a otros cultivos que se dan en la región, como palma, café, mango y demás cultivos propios de nuestra región. Hicimos unas campañas de comunicación muy importantes, más de 10.000 pautas en los diferentes medios radiales y prensa escrita. Fue una labor también que hay que hacer, porque parte de la labor es concientizar a la gente del problema que se tiene y no se puede uno bajar la guardia, hay que estar siempre dando información, generando esos mensajes que vean que la actuación de la autoridad, del gremio, de los productores sigue adelante. Hicimos campañas de sensibilización, capacitamos no solamente a personal de la finca, sino a gente vecina a los cultivos para que entendieran pues, que el problema del fusarium, además de ser un problema que puede llegarle al productor, puede afectar también la economía de las áreas de influencia donde está el banano. Aquí hay algunos ejemplos de cómo en la prensa aparecían nuestras campañas, la campaña con los logos, con las prevenciones, alguna información relevante para el tema de comunicación del riesgo del fusarium. En las entradas de las fincas y pusimos pendones, pusimos vallas a lo largo de las carreteras, entregamos material divulgativo, campaña con gorras, los libros de registro de los visitantes a las fincas también es algo que entregábamos con estos convenios y es algo que es muy necesario para tener trazabilidad de quién entra a cada una de las fincas, de dónde viene, si tiene riesgo por la visita. Una de las preguntas que te hace es si has estado en un país donde haya el fusarium, de qué nivel de riesgo y para con eso ir definiendo qué nivel de riesgo tiene la persona que va a entrar. Algunas imágenes con las campañas de información, de capacitación. Fuimos a colegios, entrevistamos universidades, comunidades campesinas, comunidades en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, con indígenas. Para esto incluso en los últimos convenios ya teníamos un antropólogo que pudiera hablar en un idioma más fácil para estas poblaciones que de pronto cuando le hablan de un fitopatógeno, cuando le hablan no lo van a entender. Esta persona habla más esos idiomas y tiene unas dinámicas diferentes a lo que nosotros como de pronto en nuestro día a día empresarial tenemos, y esto fue algo que creo es muy relevante y fue muy positivo en los últimos convenios y en las últimas capacitaciones. A lo largo de la vía entregamos puestos de desinfección en La Guajira, en la zona bananera del Magdalena. El doctor Emerson en el Urabá también hizo unas entregas importantes allá de puestos de lavado, desinfección, que hoy continúan en marcha y con recursos del mismo gremio Augura en el Urabá. Se pusieron pues los camiones que van a las fincas tienen que pasar por estos puestos de desinfección y si no tienen el registro de que pasaron por ahí, cuando lleguen a la finca muy seguramente no los dejan entrar. Entonces, esto fue algo que se coordinó desde un principio y que para eso se invitaba a la autoridad a los puestos de mando unificados, para que fueran la policía y el ejército los que encaminaran también a todos los camiones a que tenían que pasar por estos puestos de control.
Nosotros tuvimos desde un inicio procesos pues, para entender la enfermedad y para saber de dónde venía, cómo venía, dónde apareció. Por primera vez trajimos expertos internacionales a Santa Marta, hicimos diferentes giras para conocer cuáles son las tendencias, qué está pasando con las nuevas variedades y tener toda la información para poder tomar decisiones y poder avanzar en lo que nosotros queremos, que es tener una variedad que tolere y resista. Esta fue una de las acciones, digamos, más recientes. Estuvimos invitados por el CIRAD a Guadalupe a conocer algunas iniciativas que se tienen allá para temas de cigatoca, de fusarium y todas estas evaluaciones que se vienen haciendo y de las cuales siempre hay entidades como el CIRAD en este caso que nos invitó a conocer y a los productores que nos acompañaban a participar de estos procesos. Al principio, esto fue una de las primeras acciones que tuvimos, y es invitar a la doctora Rhiannon Evans de Queensland, de Australia, a que nos diera un diagnóstico de lo que veía en la finca y cómo podíamos mejorar en ese momento todos los protocolos de bioseguridad en la finca. Esa fue una de las... Ella estuvo una semana en Santa Marta, ahí estaba acompañada de Jaime Cárdenas, que en ese momento estaba trabajando con el ICA y nos dio todo el acompañamiento para conocer de parte de la doctora Rhiannon todos esos protocolos que debíamos reforzar y todo lo que ella veía para que nos diera recomendaciones de cómo mejorar nuestro proceso. Aquí está Antonio González, que hoy sé que lo han mencionado mucho, visitó con Raham Filipinas para conocer de esas variedades que estaban desarrollando allá. Con el doctor Edson Perito también estuvo en Santa Marta explicándonos y dándonos a conocer lo que desde Embrapa se viene haciendo, y hoy Embrapa tiene unas alianzas muy importantes con Agrosavia, las tiene con Augura y tienen unas variedades que están evaluando de una manera pues muy prometedora. Ya entrando en la parte final, quiero mostrarle algunas de las acciones que se han tomado ya directamente por las fincas. Aquí vemos algunos entradas a las fincas donde ya se delimita las áreas de exclusión, donde tenemos que los vehículos no entran a la finca, se les hace un parqueadero aparte. Esto hoy es un estándar. Las casetas de bioseguridad de entrada con todo el material divulgativo preventivo del fusarium con entrada única al predio. Las plataformas de lavado y desinfección para los camiones que definitivamente tienen que entrar a recoger la fruta, y las zonas de exclusión donde se cambian el calzado y donde la finca no entra calzado de afuera y no sale calzado de la finca. Es por norma en Colombia que cada visitante entra, se le da un par de botas para que haga todo lo de la visita y los recorridos que hacen en la finca. Aquí hay algunos ejemplos de las casetas de bioseguridad, independientemente del tamaño de la finca. Aquí hay un ejemplo de algunas casetas pequeñas, y se ha hecho unos trabajos adicionales al interior de algunas fincas donde adicional al puesto de entrada donde se desinfecta el calzado, en la finca se han hecho puestos intermedios para atravesar la finca donde los trabajadores se desinfectan el calzado periódicamente a lo largo de recorrer la finca, y esto además da resultados adicionales no solamente para prevenir que el fusarium se disemine, sino que también muestra algo positivo en que otras enfermedades como el moco no se estén transmitiendo por el transporte del suelo al interior de la finca en las botas. Por último, esto también ha sido algo que hemos aplicado allá, y es los senderos para que el material, el barro, el suelo no se transporte, y si se transporta no se transporta mucho. La mayoría del suelo se queda en estos senderos con material aislante, y eso también ha permitido disminuir la capacidad de distorsión del hongo al interior de las fincas. Entonces, creo que con esto termino mi parte. Muchas gracias.
Víctor, te cedemos la palabra y preparamos la presentación para escuchar tus perspectivas del Fusarium. Gracias, mi amable Jorge. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Víctor Prada, soy el secretario del Foro Mundial Bananero, que es una plataforma multiactores hospedada en las Naciones Unidas, en la Organización Internacional para la Alimentación y la Agricultura, y estamos en la División de Comercio y Mercados y llevamos trabajando juntos con AEBE yo desde el año 2013, así que ha comentado don Jorge algunas actividades que hacemos en huella de carbono y huella hídrica. Hemos trabajado en tantas cosas juntos que ya es una larga trayectoria. Por ponerles un ejemplo, gracias por la presentación, por ponerles un ejemplo, en el año 2014 empecé uno de los bebés, que me gusta llamarlo así, una actividad muy interesante, para que sepan un poco los que no saben qué es el Foro Mundial Bananero. Esta plataforma multiactores inclusiva, que tiene representantes de todos los grupos constituyentes, puede hacer cosas como lo que hicimos con BOESI. BOESI es la Iniciativa Bananera para la Salud y Seguridad Ocupacional, que entre otras cosas uno de los resultados tangibles que consiguió fue el Manual Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional del Ecuador, que luego sirve para actividades como lo que comentaba Franca de Aldi, actividades comerciales y demás. Así que fue un caso de éxito, ¿no? De cómo se puede conseguir mediante el diálogo tripartito tener resultados tangibles, hasta el punto de que en su día fue el ministro de Trabajo, el señor de aquella era Raúl Ledesma, hijo de Eduardo Ledesma de AEBE, el que vino con nosotros a Ginebra para presentar el Manual de Salud y Seguridad Ocupacional. Así que eso pasó en el año 2017-2018 y bueno, vamos cosechando resultados tangibles. Uno de ellos fue Salud y Seguridad Ocupacional y Manual, otro huella de carbono y huella hídrica. Empezaremos con un proyecto muy importante el año que viene, el 2026, financiado por el GEF, donde vamos a capacitar masivamente a productores en el Ecuador en salud y seguridad ocupacional y cambio climático. El foro, como les comentaba, está constituido por todos los grupos constituyentes. Tenemos minoristas, organizaciones de productores, tenemos empresas comercializadoras, ONGs, centro de investigación, países. La FAO, como saben ustedes, es una agencia intergubernamental, con lo cual principalmente contamos con países y también representantes de otras agencias como la OIT, etcétera. Pero el tema de la discusión de hoy es qué hacemos con el Fusarium, porque me han pedido que hoy complete un poco con qué puede hacer una agencia de Naciones Unidas como la FAO para ayudar en esta enfermedad, ¿no? Que está devastando plantaciones desde hace 20 o 30 años, 20 y pico años, desde el sudeste asiático, ha conseguido expandirse por el Medio Oriente, llegó a Mozambique en el año 2013, África, y después ya mis compañeros han comentado cuando llegó a Colombia, más recientemente Latinoamérica. Nosotros en la FAO tenemos varias agencias que se encargan por diferentes departamentos de diferentes actividades. Nosotros somos, como les decía, el Foro Mundial Bananero, somos más esa plataforma permanente de asamblea para discutir si es posible llegar a un consenso, por ejemplo, con buenas prácticas para tratar el Fusarium. Tenemos la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que se encarga de ayudarnos también con temas de protocolos, y luego tenemos la División de Producción y Protección Vegetal dentro de la FAO, en la sede. Luego además tenemos la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde hemos, entre otras cosas, capacitado a productores y científicos a nuevas variedades, mutaciones, mutación genética y demás. Me toca cerrar un día largo hablando de Fusarium, con lo cual voy a saltarme algunas diapositivas que no son tan relevantes, porque compañeros, hemos tenido una muy buena presentación por parte de Rocío esta mañana con las actividades en Venezuela, Carlos Muentes, los compañeros que han hecho un panel aquí muy interesante con respecto a diferentes actividades, con lo cual hoy no voy a darles ahora, a última hora, darles un resumen de esas actividades. Les voy a contar un poco solamente lo que hace la FAO y un poco cómo podemos quizás ayudar a ese consenso internacional o esas ayudas. FAO, entre otras cosas, se encarga como agencia de investigación también de desarrollar estrategias, metodologías y protocolos. Estas son publicaciones recientes con respecto a esas metodologías y protocolos. La primera, que tiene en 2022, esa estrategia y plan de acción regional para la prevención, detención,
respuesta y recuperación de América Latina con respecto al Fusarium, es la primera publicación que pone de acuerdo a 23 países con respecto a si es posible tener un plan regional para contener la enfermedad. Entonces, esto es importante. Quizás para eso puede funcionar FAO, ¿no? Ustedes en Ecuador pueden trabajar, por supuesto, Agrocalidad y distintas entidades en cómo prevenir que se expanda el Fusarium en caso de que esté en Ecuador, en caso de que llegue. Pero FAO puede ayudarles a cómo hacer esa prevención a nivel regional y con otros países. Entonces, esa publicación 2022, yo les puedo pasar los enlaces, es esa primera coalición de países, 23 países, para definir estos protocolos. Y luego tienen un sinfín de publicaciones, hay muchos más que estos, hasta llegar al punto de esta publicación que hicimos este año entre el OIRSA y la FAO con respecto a cómo preparar simulaciones y simulacros relacionados con emergencias fitosanitarias, donde Fusarium es el principal ejemplo a seguir. Entonces, esto es lo que les decía, hemos hablado esta mañana de prevención, recomendaciones, cómo actuar en caso de riesgo, qué deben de hacer las ONPFs, qué deben de hacer las agencias regionales, qué se debe hacer con los viveros, con lo cual no voy a entrar en detalles al respecto, qué se debe hacer con las plantaciones comerciales, zonas de exclusión, separación, producción, qué se debe hacer con pequeños productores, ¿qué se debe hacer con respecto a las ONPF? Es importante, quizás ahí FAO pueda ayudar un poco más a nivel nacional y a nivel regional, cómo basar el plan en guías técnicas y medidas preventivas, cómo crear, hemos hablado antes de los comités nacionales de coordinación, vigilancia fitosanitaria y zonas de riesgo, capacitación, canales de alerta. Hemos tenido mucha ocasión hoy, gracias a mis compañeros anteriores que han dado tanta información tan importante con respecto a cómo prevenir la enfermedad. Vuelvo otra vez un poco a la FAO, actividades que hacemos dentro del foro o otros departamentos de la FAO, webinarios. Estos 4 webinarios son webinarios preparados por la FAO con respecto a variedades resistentes, variedades tolerantes, métodos de diagnosis, cómo poner de acuerdo también a las entidades de investigación. No siempre es fácil poner a los departamentos de investigación o científicos en cuál es la mejor variedad, cuál resiste, cómo se prueba si una variedad es resistente o tolerante. Entonces intentamos actuar como ese facilitador neutral para que haya un poco de consenso con respecto a las actividades. Eventos institucionales, como les decía, somos una agencia intergubernamental, cómo podemos ayudar a los gobiernos a desarrollar esas actividades. Y luego los talleres y simulacros, tan importante, yo creo que es de las actividades más importantes que se pueden hacer a día de hoy. FAO ha entregado desde hace varios años, pero sobre todo desde el año 2019, comentaba José las actividades cuando empezaron en Colombia, entregando kits de bioseguridad y tecnología, estamos entregando drones para Ecuador, capacitando en el uso de drones en Venezuela, entrega de kits para R4T y MOCO, año pasado y, bueno, 2023 y 2024. Y vuelvo otra vez al tema de la simulación. Para nosotros es importante poder entrenar tanto al país como a los productores en qué hacer en caso de que se entienda que pueda haber un caso de Fusarium raza 4 tropical en la plantación. Entonces, son muy importantes los ejercicios de simulación con las ONPFs, las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria y, por supuesto, actores relevantes, gobiernos, sector privado. Y esto lo hemos hecho ya en FAO desde que llegó a Latinoamérica en el 2019 en Bolivia, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. La idea es precisamente que FAO pueda ayudar a entrenar a nivel regional, ¿no? A cómo parar un poco la propagación de la enfermedad. Entonces, les contaba antes con respecto a ese acuerdo que tenemos, ese centro conjunto de la FAO y la Organización Internacional de Energía Atómica, que ha capacitado científicos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela en temas de mejoramiento, promutación, cultivo de tejidos, desarrollo de poblaciones mutantes y selección de resistencia a enfermedades como Fusarium. El centro está en Viena, así que fue una interesante actividad de compartir información científica. Han ido muchos técnicos a Viena, a Austria, para estas actividades.
Talleres para fortalecer la preparación de países, porque no solamente FAO y nosotros trabajamos en Latinoamérica y el Caribe, tenemos una comisión en el foro para trabajar tanto a nivel latinoamericano y el Caribe como en África y en Asia. La idea sería que gracias a esta Comisión Nacional del Foro Mundial, o sea, Comisión Regional del Foro Mundial Bananero, podemos trabajar en medidas de contención, pero no solamente trabajamos en Latinoamérica y el Caribe, también trabajamos en África y en Asia. Estas son actividades hechas en África. Estas son actividades hechas también en la Unión de Comoras. Se identificó el primer brote en el año 2023 en Comoros, y luego tenemos también las actividades en Venezuela una vez que se identificó el brote de Fusarium, cómo empezamos a trabajar. Me han pedido también que dé un poquito de información con respecto a cuáles son los proyectos actuales que hace la FAO, que tenemos en funcionamiento. Hablo, por supuesto, en nombre de mis colegas de los departamentos que les comentaba antes. Tenemos SLM, nosotros en la jerga en FAO le llamamos TCPs, que son proyectos de cooperación técnica con los diferentes países. Estamos viendo si podemos sacar uno para Ecuador ahora, después del brote, después de que haya un posible brote. Y SLM significa la Oficina de Mesoamérica. Entonces la idea es cómo trabajamos con el OIRSA en el fortalecimiento de capacidades. Ese proyecto termina ahora en diciembre de 2025. RLA es la oficina regional. También trabajamos para prevención y contención en países de América del Sur. Tenemos el proyecto en Venezuela, que terminó en marzo del año pasado, para esa asistencia técnica de emergencia, para la coordinación y contención de Fusarium. Luego tenemos el proyecto de ECU para la promoción y desarrollo de corredores agroeconómicos sostenibles y seguros para la movilización de inversiones estratégicas y prevención de Fusarium. Tenemos otro para Comoros, quizás menos relevante ahora, y por supuesto otros que estamos realizando ahora mismo en Asia. Con esto, volver a lo que hemos repetido toda la mañana, es mucho más fácil prevenir que combatir. Entonces, es muy importante que entre todos trabajemos en la prevención de la propagación de las áreas infectadas. Lo hemos visto en muchos países. Es muy importante que, quizás, José comentaba lo que pasó en Colombia. En Colombia era una plantación grande, hubo la capacidad de cerrar y contener. En Perú no ha sido igual. Perú son pequeños productores, la naturaleza de la producción en el país ha sido distinta y es más difícil la contención. Si llegara a Ecuador, hay que tener eso en cuenta también. Qué tipo de plantaciones hay, dónde llega y cómo podemos hacer para trabajar o a nivel plantación individual o a nivel comunidad. Quizás la solución, como en Perú, cuando hay varias comunidades de pequeños productores, es como trabajar todos juntos en esa contención comunitaria, esa contención colectiva, y como Agrocalidad, con nosotros, con la FAO o con las agencias designadas para ello, podamos establecer esas medidas de coordinación conjuntas y contenerlo eficaz e inmediatamente. Lo antes que trabajemos, mejor. Es muy importante, además, empezar a prevenir la expansión de la enfermedad. Y luego, para terminar, contarles, dentro de todo lo que hace la FAO y los diferentes departamentos que les comentaba antes, tenemos una red global sobre R4T. Esta red yo empecé la primera fuerza de tarea en Fusarium después del brote en Mozambique en el año 2013. Ahora estamos con la red global sobre R4T, que empezamos con ella después del brote en Colombia. La idea de esta red global es que, como Agencia de Naciones Unidas y como plataforma multiactores que somos en el foro, actuar como esa red o ese facilitador neutral que facilita la colaboración abierta, intercambio de conocimientos, creación de alianzas, visibilización y fortalecimiento de capacidades. Para ello, hasta la fecha, pues hemos convenido las actividades del gobierno, del sector privado, sociedad civil y centros de investigación. Tenemos más de 400 publicaciones ya en la página web. Les invito a visitarla, la página web de la Red Global de Fusarium R4T, y tenemos información sobre países, eventos relacionados con Fusarium, investigaciones prometedoras, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, también en Asia y en África, vídeos, conferencias, materiales de sensibilización,
un sinfín de documentos, como les digo, más de 400 recursos relacionados con Fusarium disponibles para ustedes, por supuesto, gratuitamente. Estos son los webinarios que les comentaba antes, que hicimos en diferentes actividades. Los webinarios, lo que tiene bueno el foro es que tenemos una capacidad para llegar a muchos productores, tenemos una base de datos de 5.000 productores o 5.000 técnicos en Fusarium, y tenemos webinarios donde la participación es de 1.400, 1.500, 1.600 participantes. Significa que toda la visibilización que podemos darle para que la gente esté informada con respecto a Fusarium esté disponible para todos los productores. En esos webinarios hablamos de identificación, detección, medidas de bioseguridad y variedades prometedoras, muy importante. También esa función como facilitador neutral para ver qué investigaciones quizás son más prometedoras, cuáles son más humo. Intentamos ser también ese centro de información para todos. Y también producimos materiales de sensibilización en español, francés, chino e inglés para todos los países que hagan falta, desde pósters para poner en aeropuertos para países donde no tengan esa capacidad para hacerlo, a medidas de contención para gobiernos o medidas de prevención, protocolos y demás. Entonces, toda esta información, como les decía, está disponible en los archivos del Foro Mundial Bananero en esta página web de la red global de Fusarium R4T. Y con eso yo creo que hemos terminado. Don Jorge, gracias. Bueno, no sé si lo dejamos ir porque ha venido desde Italia para acompañarnos. Tanto Víctor como José Francisco, quería agradecerles por su participación y hacerles un par de preguntas. No sé, José Francisco, si nos puedes acompañar un segundo. Bueno, como saben, Ecuador, dentro de su base de producción están también los pequeños productores y es a ellos a los que nosotros estamos tratando de darle un énfasis importante, ¿no? Ustedes que han tenido la experiencia en Colombia, ¿cuál ha sido su evaluación respecto al trabajo que han venido realizando con ellos para que la enfermedad se contenga y no se esparza entre los pequeños productores? Bueno, de lo positivo que tenemos hasta ahora lidiando con el Fusarium es que afortunadamente pues, no les ha llegado todavía a los pequeños productores y es un gran reto. Un Fusarium en una finca pequeña, pues sabemos lo catastrófico que puede ser para el pequeño productor. Nosotros hemos hecho una alianza, como lo dije en mi presentación, con la autoridad, con el ICA, y a lo largo de este tiempo nos dedicamos a darles capacitaciones, a darles bioinsumos, a darles los kits de bioseguridad para que tuvieran sus protocolos al día. Pero no solamente podemos quedarnos con ayudar o atender a estos pequeños productores que están en la formalidad del comercio de exportación, sino que tenemos que extendernos un poco más a esos pequeños productores que pueden estar más en la informalidad, que pueden estar más dedicados al banano para los consumos locales. Entonces, a ese sector también hay que impulsarlo y mantenerlos a través de las cooperativas, de las comercializadoras, siempre al día con la bioseguridad, que estén cumpliendo con los protocolos. Creo que a partir de un tiempo acá las certificaciones están exigiendo ya que los productores, independientemente del tamaño, cumplan con unas exigencias y definitivamente la comunicación constante con ellos, las capacitaciones son fundamentales para que mantengan sus procesos al día. Interesante, José Francisco. En la línea de la respuesta, José Francisco, tú que estás al tanto, Víctor, de la situación de nuestro vecino país del sur en Perú, ¿cuáles serían tus recomendaciones respecto a lo que está pasando en Perú y qué medidas podemos tomar nosotros que nos diferencien de lo que está pasando hoy día allá? Sí, yo creo que lo he comentado un poco, pero quizás mejor profundizar un poco en esa información. Cuanto antes, lo ha comentado, me ha parecido muy interesante lo que me ha mencionado Rocío esta mañana con el caso de Venezuela, que también es un poco similar, no es igual, pero también es un poco similar. Identificar la planta con Fusarium cuanto antes y erradicar las medidas de contención es vital. Como tengas una plantación pequeña, el problema con los pequeños productores, como ustedes saben, es que con Fusarium no hay agroquímico. Por mucho que les vendan un agroquímico, no existe. No hay nada que pueda contener la espora, ¿no? La espora puede vivir 40, 50, 60 años, no lo sabemos, en el terreno. Y eso, aunque usted haga diversificación de cultivo, porque plantee otro rubro, plantee otra cosa, el movimiento del suelo va a seguir ahí. Hay que seguir llegando a la finca, plantar, moverlo. Con lo cual, para un pequeño productor es imposible, a no ser que le financiemos la finca,
Una de las soluciones es que llegue el gobierno y diga, usted tiene Fusarium, tiene usted una hectárea, media hectárea, como sucede en Perú a veces, o una hectárea media, como puede ser con pequeños productores en Ecuador. Y hay poca solución, porque el productor no va a querer perder su plantación y no va a querer, además, dejarla sin actividad en caso de que se detecte el Fusarium. Con lo cual es muy posible que se oculte. Y la ocultación significa propagación. Entonces, cuanto antes se detecte y antes haya un acuerdo nacional para contener o para prevenir que el pequeño productor esconda la aparición de Fusarium, mejor nos va a ir a todos. Entonces, es muy importante esa estrategia, ¿no? Sobre todo el gobierno, quizás, para ayudar al pequeño productor en caso de que encuentre Fusarium en la finca. Y tu reflexión es importante, entender el contexto ecuatoriano y en ese sentido, Víctor, en temas de movilización de recursos, comentaste un poco acerca de el trabajo que realiza FAO. En el caso de Ecuador y la poca investigación o mucha investigación que podamos tener, ¿de qué manera esa movilización de recursos podría ser trabajada de manera, ya sea pública y privada, con el apoyo de AEBE, otros gremios, para que esa movilización de recursos se demuestre en investigación que sea de alguna manera sirva para tratar de proteger acá al sector o buscar nuevas variedades que nos puedan ayudar a cambiar en el caso de ser necesario, ¿no? Absolutamente. Cuando empezó Fusarium a ser un poco peligroso porque llegó a África, se empezaron a ver cómo llegaban solicitudes, ¿no? a la FAO para ver si podía haber fondos de la FAO, de Naciones Unidas, para la ayuda en la contención de la enfermedad y demás. Ahí el problema es que hay muchas enfermedades y hay muchas emergencias. Entonces, la banana en sí misma es una industria que funciona. O sea, que ustedes están aquí por un motivo. Entonces es más difícil quizás hacer ese enlace en que haya un proyecto de emergencias que pueda ayudar a un país como Ecuador a trabajar. Eso no quita para que haya proyectos pequeños, por ejemplo, de coordinación. No es que vayan a Naciones Unidas puede invertir 100 millones, que yo sepa, para prevenir que se extienda la enfermedad en el país, pero sí cantidades más pequeñas que puedan ayudar con la colaboración de actores locales o actores nacionales en esa coordinación de actividades para prevenir que el pequeño productor, por ejemplo, esconda el Fusarium, etc. Entonces, yo creo que relacionar seguridad alimentaria, se me ocurre, y estoy hablando yo no en representación de la FAO, pero se me ocurre que relacionar seguridad alimentaria con la enfermedad y con las actividades del país puede ser importante, ligándolo a pequeños productores. José Francisco, una pregunta respecto al trabajo que vienen realizando ustedes como gremio en conjunto con el Estado. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido en Colombia y qué nos podrías recomendar? Bueno, nosotros tuvimos un trabajo muy cercano hasta el año pasado. Tuvimos convenios donde aportamos recursos y donde atendimos todas esas acciones que hice en mi presentación. Parte de lo que viene de ahora en adelante se viene ya referenciado en la ley que declaró al Fusarium como una enfermedad de interés nacional. Y ahí el gremio como tal juega un rol supremamente importante. Nosotros en esa ley logramos incluir a la pudrición del cogollo de la palma y al HLB en cítricos. El gremio juega un rol muy importante. Nosotros tuvimos una oportunidad de sentarnos con pequeños limoneros que perdieron sus plantaciones por el tema de HLB y nos dijeron, ojalá nosotros hubiéramos tenido una asociatividad como la tiene el sector bananero, porque ustedes sí tuvieron representación, porque ustedes sí pudieron ir al gobierno a exigir recursos y acciones, nosotros no, y hoy perdimos nuestro cultivo. Entonces el gremio juega un rol muy importante. Y por último, desarrollar y impulsar mucho desde el gremio la investigación. Esta enfermedad no va a ser la primera y no va a ser la última. Ya lo hemos vivido, ahí estábamos la experiencia de los años 60 con el Fusarium raza 1, todas las evaluaciones que se vienen haciendo en Brasil con el raza 1, y definitivamente a eso hay que seguir dándole porque vamos a tener otras emergencias referentes con este tema de las enfermedades fitosanitarias. Entonces la investigación también juega un papel muy importante en este tema. Yo quería agradecer nuevamente, Víctor, José Francisco, por la participación. Creo que en resumen entendemos hoy día que la contención es lo más importante. La investigación juega un rol fundamental y necesitamos seguir trabajando en la contención del Fusarium
a través de la bioseguridad. Nuevamente, una ronda de aplauso para nuestros panelistas y agradecerles por aportar el día de hoy con nuestros conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.